química se define como ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia y transformaciones que experimenta los elementos. La ingeniería civil es la rama de la ingeniería la cual se encarga de aplicar los conocimientos de física y mecánica para el mantenimiento de estructuras. En la ingeniería civil aplicamos la química. Un claro ejemplo de esto es al momento de realizar mezclas. Una mezcla se define como un compuesto formado por dos o más elementos o sustancias, pero no combinados químicamente. En una mezcla no ocurre una reacción química y cada uno de sus componentes mantiene su identidad y propiedades químicas. Las mezclas pueden ser homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas son en donde no se distingue cada elemento y las heterogéneas donde sí se distinguen. En el de moverlo no se distingue, y de la mezcla heterogénea sería con el pie rinde de 3/4, ya que podemos distinguir fácilmente su nivel. Al combinarlo con agua todo se vuelve una mezcla homogénea, ya que ya no se puede distinguir a simple vista. Y ahí para el cálculo de los materiales a utilizar en los topes de parqueo que se muestran en las mezclas, utilizamos la siguiente tabla. Empezamos utilizando la tabla 9-6, en la cual leemos qué tipo de construcción realizaremos y elegimos el revenimiento. Posteriormente elegimos el volumen de agregado grueso, para lo cual miramos el espesor, el espacio entre barras y hacemos cálculos y definimos cuál. Posteriormente se define cuánto de agua se va a agregar y si tiene o no aire. Eso depende del aire si se va a enfrentar a temperaturas extremas. Luego nos vamos a la tabla 9-3, en donde vemos la resistencia a la cual queremos llegar y vemos qué tipo de relación agua-material debemos de utilizar. Lo último por hacer es la tabla de hasta abajo, en donde miramos el peso del concreto y realizamos la posterior resta para hallar cuánto de agregado se utiliza. Luego de realizar estos cálculos, multiplicamos por el volumen de la formaleta y así hallamos cuánto agregar. El concreto o concreto premezclado es una combinación de varias sustancias, siendo la principal el cemento, que el cemento es un polvo fino que se obtiene de la calcinación a una temperatura de 1450 grados Celsius de una mezcla de piedra caliza, arcilla y mineral de hierro. En el siguiente video vamos a poder ver cómo es que producen el cemento. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors. Los agregados del concreto pueden ser piedra, arena o grava. Los agregados son indispensables para el asfalto, concreto y mortero, ya que representan del 60 al 75% del volumen del concreto y ejercen una influencia en las cualidades del concreto recién mezclados, así como luego de su tiempo de fraguación o cuando se endurece. Los agregados también pueden incrementar la resistencia y hacer que la mezcla sea más compacta, permitiendo aplicaciones como la impermeabilización y retención de temperatura. Para hablar acerca de las propiedades del concreto fresco, es bastante importante conocer sus estados, que es el estado fresco, el estado fragurado y el estado endurecido.
El estado fresco es al principio del concreto, que parece una masa. Es blando y puede ser trabajado o moldeado de cualquier forma. Y el estado fragurado, después del concreto, empieza a ponerse un poco más rígido, cuando ya no está tan blando. Se conoce como fragurado. Ahora, el estado endurecido es que después del concreto haya sido fragurado y empieza a ganar una resistencia y se endurece. Las propiedades del concreto endurecido son resistencia y durabilidad. Ahora bien, podemos hablar acerca de las propiedades del concreto, las cuales son bastante características, porque son cualidades básicas. Se dividen en 4, que son trabajabilidad, cohesividad, resistencia y durabilidad. Después de haber mencionado 4 de las propiedades más básicas del concreto, vamos a hablar acerca de ellas, definir cada una y además agregar otras varias importantes. Empezaremos por la trabajabilidad del concreto. Esta es una de las propiedades más importantes, ya que es de las más aplicadas del concreto, en la que se busca su fácil manejo, su facilidad de mezclar los ingredientes y además la poca pérdida de homogeneidad en los materiales. Ahora, la durabilidad. El concreto debe ser capaz de resistir a la intemperie, acción de productos químicos y el desgaste con el tiempo. La impermeabilidad es otra propiedad bastante importante del concreto, ya que es algo que se puede mejorar con frecuencia reduciendo solamente la cantidad de agua en la mezcla. Esa es la forma en la que se puede mejorar la impermeabilidad del concreto. Ahora bien, hablaremos acerca de su resistencia. Es una propiedad del concreto que casi siempre es motivo de bastante preocupación. Por lo general, la resistencia se determina al final, en una compresión de materiales, ya que el concreto suele aumentar su resistencia con el periodo largo del tiempo. La resistencia a la compresión del concreto suele ser en su punto medio a los 28 días. Esta es una propiedad bastante importante a conocer. Cohesividad. La cohesividad se define como aquella propiedad gracias a la cual es posible controlar la posibilidad de segregación durante la etapa de manejo de la mezcla, al mismo tiempo que contribuye a prevenir la asperaza de la misma y facilita su manejo. Normalmente se considera que una mezcla de concreto posee el grado apropiado de cohesividad si ella no es demasiado plástica ni demasiado viscosa, es plástica y no segrega fácilmente. La compactibilidad. La compactibilidad es la facilidad con la que se puede compactar el concreto fresco. Existen varios métodos que establecen el denominado factor de compactación, que evalúa la cantidad de trabajo que se necesita para compactar totalmente el concreto, y que está entre la densidad del concreto en prueba y los agregados gruesos, el concreto quede bien compacto sin mostrar asperización o muestras de agregados gruesos exteriores. Ahora, la segregación. La segregación está definida como la descomposición mecánica del concreto fresco, ya que este lo constituyen bastantes agregados gruesos y finos que tienden a separarse de la mezcla o del mortero. Un acero es una aleación de hierro y carbono a un porcentaje menor al 2%. Sabemos que una aleación es la unión de dos o más elementos metálicos. La reacción que se lleva a cabo en la oxidación del acero es la reacción redox, en la cual lo que sucede en la aleación en este caso es que un elemento pierde electrones, el cual se oxida, y el otro gana y se reduce actuando como oxidante. El acero se oxida por causa de la interacción a gran cantidad de aire o humedad por un tiempo prolongado, lo que genera una capa de óxido de hierro. Esto en las construcciones se evita utilizando los aceros en el cemento para que no tengan contacto con la humedad o el aire del exterior. Esto se tiene que hacer de manera rápida, ya que, como se dijo anteriormente, mientras más tiempo esté afuera, hay mayor probabilidad de que el hierro se oxide. El uso de acero inoxidable. Una de las desventajas de usar acero es la tendencia que tiene este al oxidarse, y para esto lo que hacemos es utilizar el acero inoxidable.
El acero inoxidable es una aleación de hierro y carbono, el cual se denomina como acero, y se le junta un elemento más, el cual es el cromo, para darle ese punto de ser inoxidable. El cromo posee una gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él, lo que hace que en el acero se forme una especie de capa para que el oxígeno no pueda penetrar el material y no suceda la corrosión. Por lo tanto, una viga de acero inoxidable está conformada por hierro, cromo y carbono. La resistencia a la corrosión y o oxidación del material. Resistencia al calor, es reciclable, es fácil de fabricar, tiene una limpieza perfecta, es de bajo costo, es biológicamente neutro y tiene una... ¿Dónde se utiliza el acero inoxidable? El acero inoxidable se utiliza en mayor medida en los acabados de construcción, tales como las infraestructuras, tuberías, que es en donde más se utiliza, acabados superficiales, edificios, piscinas y estructuras industriales.